Para profundizar en esta segunda jornada de protestas de trabajadores ferroviarios que viven los franceses, nos comunicamos con Natalia Ruiz, periodista en París. Natalia se encuentra en la estación de Montparnasse, de allí salen trenes regionales, ¿verdad? ¿Cómo se ha visto afectada la actividad allí, Natalia? ¿Cómo es la situación y la circulación? Y además, ¿qué ha hecho la gente para resolver esta falta de transporte? Sí, buenos días. Pues la situación es prácticamente la misma que ayer, así que un servicio de transporte muy perturbado en todo el país. Aquí desde esta estación de trenes, de donde salen muchos trenes regionales y de cercanías, pues solamente circulan 1 de cada 5 y de los trenes de gran velocidad, solamente 1 de cada 7. Los trenes que llevan incluso a España, Suiza e Italia, pues han sido cancelados. Incluso no hay ningún tren que venga de España que tampoco circule hacia Francia. Ahora, pues las personas sabían que había esta huelga y han tratado de organizarse para poder transportarse y llegar a sus lugares de trabajo. Sin embargo, esto pues ha generado un caos ahora, digamos, en las autopistas, porque la gente pues ha tomado el automóvil y justamente esta mañana los accesos a París estaban bloqueados. Había 350 kilómetros alrededor de la capital de solo embotellamiento. ¿Y se prevé que se mantenga o no la huelga? ¿Los sindicatos se han reunido? ¿Hay información al respecto? Así es, esta mañana se reunieron los sindicatos en todas las diferentes secciones en todo el país. Son 4 sindicatos los que hicieron llamado a esta huelga y por ahora no se sabe exactamente qué se habrá votado, si se mantiene o no el llamado a continuar la huelga. Se sabe que hay uno de los sindicatos que es bastante radical, que ha pedido hacer una huelga de reconductible, digamos, todos los días, diferente al dispositivo que está en marcha desde el día de ayer, es decir, una huelga de 2 días cada 5 días. Hay que esperar un poco más esta tarde para saber qué fue lo que votaron y si esta huelga pues va a continuar. Una huelga que les recuerdo debe durar 36 días intermitentes, es decir, de aquí hasta finales del mes de junio. Muchísimas gracias, Natalia, por esta información. Y en otros temas, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió en Ankara a sus homólogos ruso e iraní para hablar sobre el proceso de paz en Siria. El encuentro busca la redacción de una nueva constitución en Siria y asegurar las zonas para la reducción de la escalada de violencia en ese país. Mientras Estados Unidos planea retirar sus tropas, las 3 potencias batallan por la influencia sobre el país azotado por la guerra. Veamos el informe de Ellen Gainthorpe, adaptado por Andrea Amaya. Cada uno llegó con su propia agenda. Los presidentes de Irán, Rusia y Turquía están juntos para analizar las alternativas frente a la guerra en Siria. Los 3 aliados ya se habían reunido a inicios de 2017 para ofrecer alternativas al proceso de paz en Ginebra, respaldado por Occidente. Pero las discusiones resultaron complicadas, pues cada aliado respalda diferentes partes en el conflicto. Mientras Moscú y Teherán han ofrecido su apoyo a las fuerzas del régimen sirio, Ankara es uno de los oponentes más fuertes de Bashar al-Assad. Los 3 tienen fuerzas militares en el terreno. El objetivo de Turquía es evitar que los kurdos formen una región autónoma. Erdogan dejó de lado sus diferencias con Putin para lanzar una ofensiva que permita sacar a los combatientes del grupo YPG, apoyados por Estados Unidos, de la provincia de Afrin. Compartimos muchas preocupaciones con nuestros amigos rusos respecto a Siria. Creemos que el futuro de este país es demasiado importante como para dejarlo en manos de organizaciones terroristas como el Grupo Estado Islámico, el YPG o el PYD. Las milicias respaldadas por Irán y los aviones rusos ayudaron a las fuerzas sirias a acabar con los insurgentes en Ghouta Oriental, una movida duramente criticada por Erdogan. Los analistas creen que otro punto de fricción entre los poderes podría ser la batalla por la provincia de Idlib, actualmente dominada por yihadistas vinculados a Al-Qaeda. Y hoy se cumplen 50 años del asesinato de Martin Luther King. Pese a su muerte, su legado en favor de la lucha por los derechos civiles continúa vivo y ahora desde el mensaje de su nieta, quien en días pasados lo recordó en un multitudinario evento juvenil para reclamar un mundo sin armas. Veamos este informe de María Angulo.
Los ojos de Martin Luther King vieron por primera vez la luz el 15 de enero de 1929. Con su nacimiento, inició la batalla de este pastor estadounidense que 34 años después fue galardonado con el Premio Nobel de Paz por su lucha en favor de los derechos de los afrodescendientes. Aunque en principio fue llamado como su padre, Michael King, a los 6 años, durante un viaje a Europa, su familia decidió cambiarle el nombre. Desde entonces pasó a ser llamado Martin Luther, en honor al teólogo alemán Martín Lutero. Siento que todavía podemos tener una demostración no violenta y que tendremos una demostración no violenta aquí en Memphis. Y lo importante es que no vamos a ser detenidos por mandato judicial o por cualquier otro método que la ciudad planea usar. A los 15 años entró al Morehouse College, una universidad para afrodescendientes. Allí se graduó como sociólogo. John Lewis luchó junto a King. Para entonces, este ícono de los derechos civiles en Estados Unidos era el líder del Comité de Coordinación Estudiantil No Violento. Él era un creyente de la filosofía y la disciplina de la no violencia. Y siempre nos enseñó que el odio era una carga demasiado pesada para soportar y que deberíamos amar a todos. Deberíamos tener la capacidad de seguir amando y continuar siendo pacíficos y nunca rendirnos o ceder o amargarnos. 50 años después, su legado sigue vivo, ahora desde una nueva generación, y hace eco a través de su nieta. Mi abuelo tuvo un sueño, que sus 4 hijos pequeños no fueran juzgados por su color de piel, sino por el contenido de sus discursos. Tener un sueño ya es suficiente y debería ser tener un mundo libre de armas. Mientras persista su lucha, King vivirá entre sus seguidores. Nos despedimos invitándolos a visitar nuestra página web, france24.com. Allí podrán acceder a las últimas noticias de América Latina y del mundo, como también a los programas de France 24 como Reporteros, Ella Soy, Los Observadores, entre otros, y a las crónicas realizadas por nuestros periodistas expertos. Estas fueron las noticias en France 24. Quedan ustedes invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación. France 24 les ofrece un boleto de vuelta a los lugares que fueron el centro de la noticia. Desde los Juegos de Invierno de 2014, nada es como antes en Sochi. 4 años más tarde, ¿ha conocido la ciudad del desarrollo soñado por Vladimir Putin? ¿Se ha convertido Sochi en un destino imprescindible para los extranjeros? ¿Qué pasó con los habitantes expulsados por la construcción de las instalaciones olímpicas? Nuestra reportera salió en búsqueda de los vecinos del Mar Negro y de la montaña. Boleto de vuelta, una serie inédita de reportajes en France 24 y france24.com. Vamos a un recorrido por una exótica región de Sudamérica, el departamento del Huila, en el sur de Colombia. Esta provincia alberga desde los paisajes más desérticos hasta los más montañosos. Estatuas precolombinas, artesanías, y es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves. El desierto de la Tatacoa está formado por 330 kilómetros cuadrados, salpicados de rojos montículos de barro. En realidad, es un bosque seco tropical a 511 metros sobre el nivel del mar, en el que también hay zonas grisáceas cubiertas por una acumulación de fósforo y ceniza volcánica. Por las noches, este paraje invadido por cactus se transforma en un observatorio astronómico a cielo abierto. Por su ubicación geográfica, 3 grados norte de la línea Ecuador y al medio de cordillera nos permite tener un cielo despejado el 70% de las noches para un evento celeste. Esta es una de las áreas más ricas en yacimientos de aguas subterráneas y junto a ella pasa el río Magdalena, el más largo del país, cuya extensión es de 1.528 kilómetros. Navegando por el caudal del Magdalena, llegamos a Fortalecillas, un pueblo cálido en el que los lugareños fabrican achiras, unos tradicionales bizcochos salados y crocantes. Su ingrediente principal es la achira, una especie de tubérculo del cual extraen un almidón. Crece en las raíces de esta planta y es la base de esta industria artesanal en la que la gente es lo más importante. Las personas que trabajamos en esto le ganamos a la máquina. ¿Por qué razón? Porque es que la máquina no acoteja.
El empresario turístico Johan van Rysvik aprendió a darles forma antes de llevarlas al horno. Toda la comida aquí está muy rica. Río arriba, también hay arcilla, pero en el pueblo de Campo Alegre se convierte en arte. Gina García pinta una a una cada pieza. Ama dibujar flores y reflejar la riqueza natural del país. A través de esta cerámica queremos dar a conocer al departamento del Huila que nuestras tradiciones, nuestros recursos naturales, nuestra cultura. Alberto Fernández prepara la mezcla y guarda el secreto, soplar la espesa combinación para que se distribuya bien. Las tazas pasan horas en reposo, en un proceso de secado natural, tras el que son pulidas y llevadas al horno a 1900 grados centígrados. Cada mes, en este taller le dan forma a al menos 500 piezas. Muchas de ellas llevan flores estampadas. Justamente las tazas de Campo Alegre son las preferidas para servir el café en garzón, parte esencial de este departamento que desde hace 5 años se convirtió en el de mayor producción cafetera en Colombia. Cuando hacemos recolecciones solamente se recolectan estos granos, los granos granos rojos. Víctor Ibarra tiene 57 años y en su finca, Lusitania, hay cerca de 19.500 plantas de café. A diario recorre las 3 hectáreas de siembra, en donde recolecta los granos maduros para secarlos al sol. A los más colorados les llama cereza suprema por su tono y tamaño. Un árbol de café puede durar hasta 25 años. Y la vida de un árbol son 25 años. Dice que el secreto de un buen café está en el cuidado con el que se cultiva. A la labor que realiza Víctor le sigue el procesamiento industrial. El grano empacado es enviado a la planta productora. En una zaranda separan los grandes de los más pequeños. Luego de finalizar la tostión, están listos para ser molidos, perfectos para soltar su aroma y sabor. Se toma una buena taza de café y que se va a sentir perfecto. En el Huila no solo hay artesanías, en Pitalito hay un paraíso animal. Entre los árboles, biólogos, turistas y apasionados por el avistamiento de especies exóticas fijan su mirada en las nubes, buscan tesoros voladores con picos y plumas. Colombia es el país número 1 en aves del mundo. El solo hecho de tener la mayor cantidad de especies lo hace ya un sitio muy atractivo para los avistadores de aves. Además de eso, pues tenemos un alto número de especies endémicas. Después de Perú, somos el segundo país con mayor número de especies endémicas. Son más de 1.900 especies las que le otorgan a este destino el título del más biodiverso del mundo. En las 20 hectáreas de la reserva natural conocida como La Esperanza, hay 8 especies de aves endémicas y es el hábitat del oso de anteojos. Siguiendo el cauce del Magdalena, siempre río arriba, está uno de los más grandes atractivos turísticos del sur de Colombia, San Agustín. Este parque arqueológico conserva un legado tallado en piedra. En él hay decenas de monumentos prehispánicos esculpidos hace más de 2000 años por una civilización nativa. En este punto, el más estrecho del Magdalena, la corriente pasa en medio de un canal de apenas 2.5 metros, surcado por enormes formaciones rocosas. César Prieto es operador turístico y cuenta que los indígenas de la zona se referían de una forma muy peculiar al río Magdalena. Antes lo llamaban los indígenas Huacacayo o Huacacayó, en este territorio que quiere decir río que viene de las tumbas. En esta tierra de agua e historias, los paisajes, las artesanías y los sabores marcan la memoria de quienes la visitan. Colombia es exótica y mágica, sí, este es. Aquí América, con Natalia Cabrera. De la Patagonia al Canadá, toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, la revista de las Américas en France 24 y France24.com. Es hora de hablar de medio ambiente en France 24. Para eso me acompaña en el estudio Marina Colorado. Marina, bienvenida. Esta semana la crónica medioambiental va a estar dedicada al mayor vertedero que existe en nuestros océanos. Hablo de la gran isla de basura del Pacífico. ¿De qué se trata esto, Marina?
Sí, pues hace unos días publicaron un estudio en el portal Scientific Reports que asegura que esta gran isla de basura que flota en el Pacífico entre Hawái y California contiene entre 4 y 16 veces más desechos de lo que se pensaba. Este estudio es el resultado de una gran investigación que duró 2 años por parte de la Fundación Ocean Cleanup, Limpieza del Océano. Todo esto empezó en 2013, cuando un joven neerlandés de 16 años, Boyan Slat, se fue a bucear a las aguas de Grecia y encontró más plásticos que peces. Slat, que ahora tiene 23 años, es el fundador y director ejecutivo de The Ocean Cleanup y en el siguiente vídeo explica el proceso por el que pasaron para llegar a obtener los resultados de los que habla este estudio. Para resolver un problema hay que conocerlo primero. Cuando se comenzó a desarrollar la tecnología en 2015 nos dimos cuenta de que no conocíamos lo suficientemente bien el problema para ser capaces de obtener una solución óptima. La información estaba muy dispersa y teníamos la sensación de que había un desequilibrio en la medición de las partículas de plástico, porque en el pasado se medía sobre todo con redes que atrapaban solo los trozos pequeños de plástico. Para resolver esto decidimos cubrir una mayor superficie. Decidimos cruzar esta isla de basura con 50 barcos al mismo tiempo viajando en paralelo y así cubrir una zona grande de la cual obtener una mejor muestra de la que hay. Pero para ese entonces no teníamos ningún barco. Al final conseguimos 30 barcos. En septiembre de 2015 completamos la mega expedición y conseguimos todas las muestras. Fue un esfuerzo sin precedentes. Pero queríamos cubrir una mayor superficie. Normalmente para viajar largas distancias uno se sube a un avión. Entonces nos preguntamos si conseguimos un avión para hacer esta investigación. Y esto desencadenó en la primera misión aérea de reconocimiento de una isla de basura. Los contenedores llenos de plástico llegaron a los Países Bajos con 1,2 millones de trozos de plástico y de alguna manera teníamos que contarlos y convertir esta materia en información, en números. Nos hicimos con un equipo de becarios que comenzó un esfuerzo monumental, sin descanso, de separar y catalogar el plástico. Esta mega expedición resultó en la creación del primer mapa de alta resolución de la gran isla de basura del Pacífico y dio más de información de la que se había conseguido en los últimos 40 años. Marina, pero ¿de cuánta basura estamos hablando acá? Pues veamos algunos de los números que resultaron de esta investigación. Como dije anteriormente, esta isla de basura está en el Pacífico, ubicada entre la costa oeste de Estados Unidos, es decir, California, y Hawái. Como vemos aquí, hay 5 islas de basura, pero de la que estamos hablando es de la más grande, que es la que está entre Hawái y California. La basura cubre una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, que equivale a 3 veces la superficie de Francia o 2 estados de Texas. En cuanto al peso de los desechos, hay unas 80.000 toneladas de plástico flotando en esta zona del océano. ¿Y de cuántas piezas estamos hablando? Pues, según el estudio, son alrededor de 1,8 billones de trozos de plástico, que es como si todos los habitantes del planeta hubiéramos desechado cada uno 250 piezas de plástico al océano. De la masa total, solo el 8% son microplásticos de menos de 5 milímetros de diámetro y el resto son trozos de mayor tamaño. Sin embargo, si nos fijamos en la cantidad de trozos, la mayoría, el 94%, sí son piezas de menos de 5 milímetros. Esto sucede porque el plástico comienza a desintegrarse con los rayos del sol, la sal del mar, las olas, y hace que lo que antes era una sola pieza de mayor tamaño se convierta en cientos de trocitos que son cada vez más difíciles de interceptar y que son los que causan el mayor peligro para la fauna marina. Acerca de qué material se encontró, pues desafortunadamente el 99% de la basura es de plástico y el 46% de la masa total está compuesta por equipos de pesca como por ejemplo redes abandonadas. De verdad que terrible noticia. Ahora, ¿cuál es el futuro de esta isla de basura? Pues si no se hace nada al respecto, la isla va a seguir creciendo ya que el consumo de plástico no parece que vaya a disminuir. Sin embargo, la Fundación Ocean Cleanup ha estado desarrollando un sistema de recolección pasivo que usa la corriente marina para atrapar y concentrar el plástico. El sistema se va moviendo lentamente, acumulando los trozos de basura en una zona, luego ese material es extraído y transportado a tierra.
Una vez en tierra firme, el plástico podría ser reciclado y convertido en distintos productos de consumo, por ejemplo, teléfonos. Con la venta de esos posibles productos pretenden poder financiar el sistema de limpieza y que se convierta en una tecnología autosostenible. Tienen previsto lanzar el primer modelo a mediados de este año y dicen que cuando el sistema esté en funcionamiento al 100%, es decir, con unos 50 modelos flotando en el océano, esperan poder limpiar la mitad de la isla de basura del Pacífico en 5 años. Una operación que, según The Ocean Cleanup, con los métodos tradicionales de redes y barcos habría tardado miles de años. Me quedo de verdad impresionado con todo lo que me está diciendo Marina. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información del medio ambiente. El llamado es para que cuiden a nuestro planeta. Continúen con nosotros en France 24. Deportes. Toda la actualidad deportiva. Siga todas las noticias del deporte con France 24. Todas las imágenes, todas las reacciones, todos los resultados. Deportes en France 24 y france24.com. Brasil vivió una jornada de protestas en vísperas a la audiencia en la que el Tribunal Supremo decidirá hoy si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva deberá empezar a cumplir la sentencia de 12 años a la que fue condenado en enero. Miles de brasileños salieron a las calles para pedir cárcel para el exmandatario. 3 personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado en las instalaciones de YouTube en Silicon Valley, Estados Unidos. Las investigaciones señalan a una mujer como la responsable, quien aparentemente se quitó la vida. Francia vive su segundo día de huelga de trabajadores ferroviarios que se oponen a una serie de reformas que adelanta el presidente Emmanuel Macron. El cese de actividades afecta a cerca de 4,5 millones de usuarios debido a la cancelación de los recorridos de 2/3 de los trenes. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias en France 24. Comenzamos esta emisión en Brasil porque en víspera de la audiencia de esta tarde en la que el Tribunal Supremo decidirá si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva deberá empezar a cumplir la sentencia de 12 años a la que fue condenado en el mes de enero, miles de brasileños salieron a las calles en las principales ciudades del país para pedirle al Supremo que le niegue al exmandatario el recurso de habeas corpus. Veamos el siguiente informe de María Angulo. Los brasileños se resisten a guardar silencio. Con inmensas banderas y un clamor de justicia, miles de ellos salieron a las calles para presionar a la Corte Suprema. Buscan que el recurso del habeas corpus le sea negado al expresidente Lula da Silva, decisión que lo dejaría a un paso de la cárcel tras haber sido condenado a 12 años de prisión el 24 de enero por sus implicaciones en la trama de corrupción que rodea al caso de la petrolera estatal Petrobras. La población está protestando por la justicia. Los brasileños están hartos de la violencia, de tanta impunidad. Queremos cambiar esto en Brasil. Los brasileños sabemos que esto cambiará si nos movilizamos. Salimos a la calle y lo exigimos.
la noche anterior a las manifestaciones, que fueron convocadas por el movimiento Ven a la Calle, el mismo que organizó las movilizaciones anticorrupción que resultaron en la salida del expresidente Dilma Rousseff del poder. En medio de un acto público en Río de Janeiro, Lula insistió en su inocencia y dijo que podrán encarcelarlo, pero no a sus pensamientos. Es importante recordar que este país tuvo en 12 años el 74% del aumento del salario mínimo. Es importante recordar que recuperamos la industria del petróleo y el gas. Pese a la tensión generada por las expresiones en su contra, Lula sostiene que quiere volver a ser candidato presidencial, aspiraciones que podrían cambiar luego de que la justicia tome una decisión sobre su destino judicial. Ampliamos la información sobre lo que sucede en Brasil y para eso establecemos comunicación con Valeria Zacone, corresponsal de France 24 en Río de Janeiro. Buenos días, Valeria. Hoy es un día clave para el futuro del ex mandatario. ¿Qué posibilidades tiene de ir preso y qué posibles escenarios enfrenta ahora? Bueno, tenemos en realidad tres escenarios. Este salvoconducto o habeas corpus puede ser acordado por el Supremo. En este caso, momentáneamente Lula se libraría de la cárcel. También existe la posibilidad de que el Supremo niegue este habeas corpus. En este caso va a tener que ser el juez Moro, el mismo que hizo toda la investigación del escándalo Petrobras, el que pida la cárcel. Y la tercera posibilidad es que la cosa se distingue en el tiempo, porque uno de los jueces podría pedir más tiempo para analizar mejor la cuestión. En este caso se quedaría todo en un limbo jurídico a la espera de una ulterior decisión del Supremo. Valeria, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de un posible encarcelamiento del exmandatario? Me refiero a nivel político y a nivel social, ¿no? Desde la izquierda ya han anunciado que apoyan a Lula y de ser necesario se levantaría una guerra civil si es preso. No sé si guerra civil es exagerado. Lo que sí se ha dicho ayer y lo ha dicho uno de los 11 jueces del Supremo es que encarcelar a Lula daría una pésima imagen de Brasil en el extranjero. Está claro que la presidenta del Partido de los Trabajadores, del PT, ha dicho en varias ocasiones que hay que salir a la calle a protestar o a quemarlo todo. Ha usado palabras muy revolucionarias. No sé decir si habría realmente una guerra civil, pero con certeza seguramente veríamos personas en la calle protestando. Pero también veremos hoy en la explanada del Tribunal Supremo en Brasilia personas contra Lula. El país está muy polarizado, diría, que hay una mitad del país que le quiere ver en la cárcel y que quiere el respeto de la ley y otro país que cree que ha sido una conjura política y que quiere que él tenga la oportunidad de ser candidato. Muchísimas gracias, Valeria, por este completo reporte. Continuaremos atentos a todo lo que suceda con el futuro del exmandatario brasileño y cambiamos de información y vamos hacia Estados Unidos porque 3 heridos deja en California un tiroteo en las instalaciones de YouTube, el gigante de Internet. Las investigaciones señalan a una mujer como la responsable, quien aparentemente se quitó la vida. El siguiente es un informe de Juan Pupiales. Una emergencia irrumpió en este campus conocido por su tranquilidad. Hasta uno de los jardines de la sede de YouTube, en San Bruno, California, llegó una mujer que abrió fuego a pleno mediodía. Escuché boom, boom, y todo el mundo miró hacia arriba. Nadie sabía lo que era. Corrí a la ventana porque mi ventana da hacia el patio y la vi. Estaba disparando su arma. Las autoridades tomaron el lugar y evacuaron las instalaciones. Encontraron que la presunta atacante estaba muerta, al parecer por una herida que ella misma se hizo. Es el último episodio de violencia armada en un país marcado todavía por un tiroteo en una escuela en febrero que desató toda una oleada de manifestaciones por el control de armas. Somos una comunidad estrechamente unida en YouTube. Se siente como una familia. Es como si la comunidad entera de YouTube y todos los empleados fueran víctimas de este crimen. Nuestros corazones están con aquellos que sufrieron en este ataque en particular. Las causas apuntan a una disputa doméstica en un extraño suceso. Y es que según un informe del FBI hasta 2013, menos del 4% de los tiroteos en el país eran perpetrados por mujeres.
Y Francia vive su segundo día consecutivo de huelga de trabajadores ferroviarios que se oponen a una serie de reformas que adelanta el presidente Emmanuel Macron. El cese de actividades afecta a cerca de 4,5 millones de usuarios debido a la cancelación de los recorridos de 2/3 de los trenes y cerca del 48% de los trabajadores del sector se adhirieron a esta medida. Los sindicatos de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles franceses se alzaron contra la intención del gobierno de poner fin al estatuto que les garantiza un empleo de por vida, entre otros reclamos. Para profundizar en esta segunda jornada de protestas de trabajadores ferroviarios que viven los franceses, nos comunicamos con Natalia Ruiz, periodista en París. Natalia se encuentra en la estación de Montparnasse, de allí salen trenes regionales, ¿verdad? ¿Cómo se ha visto afectada la actividad allí, Natalia? ¿Cómo es la situación y la circulación? Y además, ¿qué ha hecho la gente para resolver esta falta de transporte? Sí, buenos días. Pues la situación es prácticamente la misma que ayer, así que un servicio de transporte muy perturbado en todo el país. Aquí desde esta estación de trenes, de donde salen muchos trenes regionales y de cercanías, pues solamente circulan 1 de cada 5 y de los trenes de gran velocidad solamente 1 de cada 7. Los trenes que llevan incluso a España, Suiza e Italia pues han sido cancelados. Incluso no hay ningún tren que venga de España que tampoco circule hacia Francia. Ahora, pues las personas sabían que había esta huelga y han tratado de organizarse para poder transportarse y llegar a sus lugares de trabajo. Sin embargo, esto pues ha generado un caos ahora, digamos, en las autopistas, porque la gente pues ha tomado el automóvil y justamente esta mañana los accesos a París estaban bloqueados. Había 350 kilómetros alrededor de la capital de solo embotellamiento. ¿Y se prevé que se mantenga o no la huelga? ¿Los sindicatos se han reunido? ¿Hay información al respecto? Así es, esta mañana se reunieron los sindicatos en todas las diferentes secciones en todo el país. Son 4 sindicatos los que hicieron llamado a esta huelga y por ahora no se sabe exactamente qué se habrá votado, si se mantiene o no el llamado a continuar la huelga. Se sabe que hay uno de los sindicatos que es bastante radical, que ha pedido hacer una huelga de reconductible, digamos, todos los días, diferente al dispositivo que está en marcha desde el día de ayer, es decir, una huelga de 2 días cada 5 días. Hay que esperar un poco más esta tarde para saber qué fue lo que votaron y si esta huelga pues va a continuar. Una huelga que, les recuerdo, debe durar 36 días intermitentes, es decir, de aquí hasta finales del mes de junio. Muchísimas gracias, Natalia, por esta información.